Hoy es un día especial y no creo que es un día solamente especial para los varones que somos papás, sino para todos nosotros, para tanto hombres como mujeres. Y ahí lo vamos después a explicar por qué. ¿Saben qué pasaría si tú solamente tuvieras la posibilidad de vivir un año? Solo tienes un año de vida. ¿Qué pasaría si los seres humanos nacen y solamente pueden vivir un año? ¿Cuál sería la meta de ese año? Bueno, la meta más grande, si viviéramos solamente un año, sería contestar la pregunta: ¿quién es Dios? Lo más importante para un ser humano debería ser saber quién es Dios. Porque de lo que vos respondas o de lo que vos pienses que es Dios, va a determinar toda tu vida. Es más, lo que tú pienses que es Dios, no solo determina tu vida, sino lo que va a suceder el día de tu muerte. Todo eso está determinado por esa pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti en este momento? Porque tus acciones, tus decisiones, todo comportamiento sale de eso. ¿Quién es Dios para ti? Y si Satanás ha hecho algo, y siempre lo ha hecho desde el principio, es desfigurar la imagen de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en Edén, y Satanás habló con Eva, él no habló de que las frutas eran malas, de que las montañas eran pequeñas, de que los animales no eran tan bonitos como Dios decía. Satanás lo que hizo a través de la serpiente es mentir sobre quién es Dios. Es que Eva deje de confiar en Dios y lo que Él ha dicho. Y cuando Eva dudó de Dios, entonces ella tomó una decisión. Todo lo que ha pasado en la raza humana ha sido por causa de que un día Adán y Eva entendieron o empezaron a entender algo que no era realmente Dios. Y hoy quizás tú estés acá sentado preguntándote por qué mi vida está hoy de esta manera, o por qué sigo viviendo de esta manera, o por qué no puedo dejar de hacer esto de esta manera. Bueno, porque puede ser que en lo más profundo de tu corazón el concepto que tengas de Dios es un concepto muy pequeño. O puede ser que el concepto de Dios, aún el más pequeño, no sea solamente pequeño, sino que esté mal. ¿Viste cuando uno dice, bueno, por lo menos cuando vos vas, tienes hambre y dices, quiero un pan, aunque sea un pan, y encuentras un pan en la bolsa, pero el único pan que encontraste está con moho, no te lo podés comer? Muchos de nosotros estamos así. Tenemos un concepto pequeñito de Dios, pero ese concepto aún pequeñito de Dios está mal. ¿Y sabes cómo te das cuenta que tu concepto de Dios y mi concepto de Dios está mal? Por la forma en cómo vivimos. ¿Sabes? Durante este mes vamos a hablar sobre quién es Dios, qué creemos en cuanto a Dios. ¿Sí? La anterior semana estuvimos viendo los atributos de Dios y los afectos de Dios. ¿Sí? Y una de las cosas que veíamos es que Dios es un ser que está conformado por tres personas, no tres dioses. Es un Dios, y este Dios está conformado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿cómo tres personas pueden ser uno solo? ¿O cómo uno pueden ser tres personas? Bueno, sabes que no hay ser humano en el mundo que pueda explicar acerca de la Trinidad de Dios. Porque Dios es un Dios que habita en comunidad. Él nunca estuvo solo. Él no necesitaba crear algo o alguien para poder entretenerse. Él se es suficiente a sí mismo. ¿Sabes? John Wesley, un predicador, dijo lo siguiente: tráeme un gusano que pueda comprender al hombre, y entonces yo te enseñaré un hombre que pueda comprender al Dios triuno. Dios es incomprensible. Si hubiera un gusano que pueda entender completamente cómo es la biología humana, la psiquis humana, las emociones humanas, entonces podría ser posible que haya un ser humano que pueda entender a Dios. Y como no hay un gusano que pueda entender al ser humano, por su condición, tampoco nosotros por nuestra condición podemos entender quién es Dios. Él es incomprensible. Y te repetía que Él es incomprensible, no en el sentido que no podemos comprenderlo, sino que
Él no puede ser comprendido nunca de manera total, nunca de manera plena, porque es un Dios infinito. Y lo infinito no se puede contar, lo infinito no se puede medir, lo infinito no se puede conocer. ¿No es cierto? Y hoy vamos a estar hablando acerca de Dios como Padre. ¿Sí? Justo cayó para el Día del Padre. Dios es Padre. Él es el Padre. Bueno, ¿quién es el Padre dentro de la Trinidad? Bueno, el Padre dentro de la Trinidad, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es quien inicia todo. Él es el que determina el plan para el Hijo. Jesús hizo lo que hizo porque el Padre tuvo una iniciativa y Él determinó un plan. Miren, ahí en Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice ahí el apóstol Pablo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Dice que Jesús acá se dio a sí mismo y se dio por nuestros pecados, para librarnos, dice, del presente siglo malo. Nosotros sabemos que es de la ira venidera, conforme a la voluntad de Dios y Padre. O sea, el que Jesús haya muerto en la cruz era un plan que Dios el Padre había establecido. Él es el que inicia y determina cuál es el propósito del Hijo. ¿Sí? Pero también el Padre dentro de la Trinidad es quien direcciona al Hijo. Miren, vamos ahí a Juan, capítulo 6. Versículos 39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí te das cuenta que Jesús no está haciendo su voluntad. Él en todo momento hizo la voluntad del Padre. Cuando estaba, por ejemplo, ahí en el desierto, dice que fue llevado por el Espíritu para estar 40 días y 40 noches allí. Y dice que cuando tuvo hambre, apareció el tentador. Y el tentador que le dijo, si eres hijo de Dios, bueno, convierte estas piedras en pan. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús no hizo eso. Pero si Jesús podía convertir las piedras en pan, ¿por qué Jesús no lo hizo? Bueno, porque todos los milagros y todas las señales que Jesús hizo estaban direccionadas por el control y dirección de su propio Padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que yo les estoy diciendo lo escuché del Padre. Todo lo que yo hago, lo hago porque yo como hijo lo vi del Padre. Por eso cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta Jesús. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy entre vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no porque Jesús sea el Padre, sino porque Jesús vino para hacer eso. Jesús vino con un propósito, y es revelar al Padre. Entonces, dentro de la Trinidad nosotros vemos que el Padre determina el plan para el Hijo, y Él guía las acciones del Hijo. Ahora, cuando uno se pone a pensar en cómo funciona la Trinidad, obviamente no la podemos entender completamente porque Dios es infinito. Pero sí vemos a veces una realidad en cómo nosotros pensamos. Nosotros decimos, bueno, si Dios es el que inicia, y es el que determina, y es el que direcciona al Hijo,
entonces quiere decir que el Hijo es menor que el Padre. Porque Jesús en un momento dice, mayor es el Padre que yo, mayor es el Padre que yo. Entonces uno puede pensar que Jesucristo, por estar sujeto al Padre, no es completamente Dios o tan Dios como Dios el Padre. Pero realmente el hecho de estar sometido al Padre es un principio que está arraigado en Dios mismo. Dios es un Dios que abraza la sujeción. Y el Hijo lo muestra no como una debilidad, sino como una característica del corazón de Dios. Porque aún después dice que Dios, el Padre y el Hijo envían al Espíritu. ¿Sí? Ellos están enviando al Espíritu. Y el Espíritu también obra conforme a la voluntad del Padre. Entonces no vemos que uno es más Dios que el otro porque está sujeto al otro. Porque en la Trinidad los tres comparten la misma naturaleza. Los tres comparten una relación íntima, personal y perfecta. Los tres son uno solo. Y ese solo es Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el título de Dios Padre se lo usaba en un término muy a nivel nacional. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel hablaba de Dios como Padre, lo hablaba en un sentido nacional, no personal. Lo hablaba en un sentido más de pacto que de relación. Y cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pensaba en Dios como el sustentador, el creador, el que engendra, y el redentor, el que liberta de la aflicción. Así se veía, y esto es real en Dios. Pero el concepto del Antiguo Testamento de Padre no es tan brillante, tan profundo, tan pleno como en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento va a alcanzar su esplendor más grande, la belleza más completa, porque Jesús vino a eso. Jesús vino no solamente a revelar al Padre, sino a acercar a las personas al Padre, para tener una relación con Dios. Ese es el corazón de Dios. Jesús viene para salvarnos de nuestros pecados, pero Dios quiere a través de ese sacrificio acercar a las mujeres y a los hombres a su corazón para tener una relación personal e íntima con la raza humana. Pero ¿de qué manera nosotros podemos entender que quiere Dios establecer esa relación? Bueno, Dios lo quiere hacer a través de la relación más hermosa, más íntima, más personal, más sincera y transparente que hay, y es la de un padre y un hijo. Mira, vamos allá a Gálatas para ver esta realidad. Esta realidad del deseo de Dios por ser cercano a la raza humana y poder con la raza humana tener una relación como la de un padre con su hijo. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Sí? El Hijo no se envía, el Hijo es enviado por el Padre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, de esto que Dios hace al enviar a su Hijo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sí, la palabra Abba es Padre en arameo, el cual clama, Padre, Padre. ¿Sí? Entonces Dios busca enviar a su Hijo para redimirlo, para rescatarlo, con el propósito de que dice acá Pablo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí?
Dios desea ardientemente ser cercano a la raza humana a través de una relación íntima, perfecta y familiar como la es entre un hijo y un padre. Este es el corazón de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, tenemos que tener cuidado con algo. Y es el concepto de la paternidad universal de Dios, ¿sí? O el universalismo paternal, ¿sí? Este concepto teológico tiene que ver con lo siguiente. Dios creó a toda la raza humana, ¿no es cierto? Toda persona nace porque soberanamente Dios lo permite. Dios es el creador de todos los seres humanos, ¿sí? Independientemente que haya sido por medios también médicos, Dios permite, y Él está ahí, Él es el creador. Y uno puede decir, bueno, si Dios es el creador, entonces Él es padre de todos. Pero eso es una mentira teológica. Dios no es padre de todos. Hay solo una manera de ser hijo de Dios. Y en Juan 1:2 es muy claro cuando lo dice. Mire, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 2. Es un versículo y un pasaje muy conocido. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, acá Juan afirma, ¿sí?, que aquellos que creen, que aquellos que recibieron, se les da un derecho de ser llamado hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios porque hiciste una oración invitando a Jesús a entrar a tu corazón, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz, que te permite tener al Espíritu Santo dentro tuyo, y dentro tuyo Él clama Abba Padre. ¿Sí? Y esto sucede cuando yo creo en la completa gracia salvadora a través del sacrificio de Cristo. Y acá no dice que todos son hijos, solo aquellos que creyeron en la realidad del sacrificio de Cristo, aquellos que creyeron en su nombre, a esos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, podríamos decir que hay dos tipos de personas: los que son creación de Dios y los que son hijos de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. Esto de que Dios es Padre y podemos tener una relación como Padre es vital en nuestra vida cristiana. Es más, nuestra vida cristiana va a estar determinada por lo que nosotros creamos o no entendamos acerca de Dios como Padre. Es muy importante entender que Dios es Padre, pero no entenderlo en la idea o ideal social de lo que es un padre, sino de lo que la Biblia dice que es un padre. ¿Sabes que la paternidad o el ser padre es una de las necesidades más fundamentales de un ser humano? Todo ser humano en lo más profundo anhela tener una relación con un padre. ¿Sabes? Las estadísticas lo dicen. Mirá, yo ahí estuve consultando. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de un hogar sin padre. El 43% de los muchachos en prisión crecieron sin padre. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. Los niños que crecen sin padres son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. El mundo necesita un padre. Tú necesitas un padre. Tu alma necesita un padre. Cristo vino a dártelo. Y esa es la verdad más hermosa. Por eso es un feliz día para todos. Porque Dios se quiere ofrecer a ti como padre. Cristo vino a que nos estés más huérfano. Cristo vino
a que puedas tener la misma relación eterna, personal y familiar que Él tiene con su Padre. Y Dios sabe que esa es tu necesidad y Él la quiere cubrir. Él quiere responder a esa necesidad. Quizás hoy tú estás y dices, Dios es Padre. Sí. Para muchos pensar en Dios como Padre no es algo lindo. Hoy Satanás y el mundo busca desfigurar la imagen del Padre. Hoy, por ejemplo, hay mujeres que les dicen, vos sos el padre y madre. Eso es mentira. Satanás busca atacar a la familia. ¿Sabes por qué? Porque busca desfigurar la idea de lo que es un padre. Porque cuando Satanás sabe que logra desfigurar la idea de lo que es un padre en tu mente, tú no quieres conocer a Dios como Padre. O si lo conoces, vas a ver a Dios con los lentes de tu Padre terrenal. Muchos de los que estamos acá quizás no crecimos con un papá. Y alguien diría, Diego, yo me acuerdo que hablaba con una chica y decía, ¿sabes? A ti te fue mejor que a mí. Yo digo, ¿cómo que para mí una de las cosas más fuertes fue haber crecido sin papá? Porque mis papás se divorciaron. Dice, porque yo crecí con mi papá, pero mi papá abusaba de nosotros física y emocionalmente. Yo deseaba que mi papá no estuviera. La policía venía y sacaba a mi padre para que le deje de pegar a mamá. A ti te fue, Diego, mejor que a mí. Entonces, yo no sé qué realidad hayas tenido tú. O quizás tenías ese padre, pero ese padre siempre trabajaba. Nunca estaba contigo, nunca jugó contigo, nunca te preguntó cómo estás. Todos los que estamos acá estamos realmente necesitados de un padre. Pero el problema es que muchos de nosotros no podemos disfrutar al Padre que Dios es porque estamos viendo a Dios a través de los ojos de nuestro Padre. Mira, hay una realidad. Ser papá es uno de los desafíos más hermosos, porque tú vas a hacer que tu hijo desee al Padre del cielo, o vas a hacer que tu hijo se cierre contra el Padre del cielo. Un día una persona dijo, mi padre era tan proveedor, tan bueno, tan fiel, que cuando me presentaron a Dios como Padre me deleitaba en esa verdad, porque decía, si mi Padre de la tierra fue así, ¿cuánto no será aquel Padre que no tiene pecado? Es muy importante la labor de padre, porque sabes que tú como papá eres una pequeña maqueta, ¿sabes lo que es una maqueta, no es cierto? Cuando hacen un proyecto arquitectónico, vos miras la maqueta y vos dices, wow, va a quedar hermoso. No es la maqueta del edificio real, es solamente una maqueta, es una figura, un símbolo que apunta a lo que va a ser real. Ahora imagínate la maqueta que nosotros tenemos de papá. ¿Cómo es la maqueta de ese padre que tú tuviste? Entonces vos dices, Dios es Padre, y vos miras la maqueta de tu papá. Y vos no puedes disfrutar al Padre porque sigues mirando la maqueta de tu Padre. Y eso te lleva a no disfrutar lo que podrías disfrutar con este Padre. Sabes, es muy injusto, a mí me pasó pensar que Dios, el Padre, era como mi Padre. Y si tú estás pensando hoy eso, sabes que es muy injusto que yo piense que Dios va a actuar y se va a comportar como mi papá. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo, 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 que Él es lento para la ira, grande en misericordia, es un Dios que se compadece aún de los animalitos. Él está apartado del mal y Él nunca va a tener contacto con lo malo. Entonces sería muy ilógico que yo compare a Dios con mi papá, pero es lo que hacemos. Por eso nuestras vidas están así, porque constantemente comparamos inconscientemente al Padre que es Dios con el Padre que tuvimos. ¿Cuál es la imagen que yo debo tener de Dios como Padre? Y es la pregunta que vamos a responder. Dios es Padre,
¿Cómo es la imagen de Dios como Padre? Bueno, lo primero que tienes que entender de Dios como Padre es que el Padre corrige. Dios es un Padre que corrige, ¿sí? Vamos ahí a Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Los hermanos a los que se les está escribiendo esta carta estaban pasando por muchas dificultades. Muchas de estas dificultades eran dolorosas. Ellos estaban sufriendo, ellos estaban experimentando temores, tribulaciones. Y algunos de ellos habían pensado ya en abandonar el camino de la fe cristiana, otros ya lo habían hecho. Y estaban volviendo otra vez al judaísmo, ¿no? A la religiosidad, otra vez a esa forma de vida que es contraria al Evangelio de la Gracia. Y aquí el autor, mire lo que escribe, ahí en el versículo del 6 al 11, dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, si Dios es mi Padre, yo tengo que esperar que Él me ame. Y amor de Dios significa, en este pasaje, que Dios va a azotar a aquel que es su hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si Dios disciplina, bueno, es porque vos sos su hijo. Y hace una pregunta el autor: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Generalmente, un padre, ¿qué va a hacer con su hijo? Cuando está comportándose mal, cuando está desubicado, cuando rompe límites, lo va a disciplinar, ¿no es cierto? ¿Qué pensarías de un padre que no disciplina a su hijo? Bueno, que ese niño no tiene papá. Porque no hay un padre que lo discipline. No hay alguien que le ponga límites. No hay alguien que quiebre su rebelión. No hay alguien que lo instruya por el camino. No tiene padre ese niño. No tiene padre ese joven. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo creo que es terrible que alguien le diga, no, eres un bastardo, ¿sí? Y Dios es nuestro Padre. Nosotros no somos bastardos y tampoco somos huérfanos. Entonces tenemos que esperar que Dios nos ame y nos azote y nos discipline. Y cuando Él lo hace en amor, porque Él es un Padre que ama. Y Él dice acá que al que ama, Él azota. Escucha la palabra, azota, castiga, permite dolor. Ese es un Padre que ama. Versículo 9. Por otra parte dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Todos nosotros hemos tenido padres, porque de alguna persona vinimos, ¿sí? Y muchos de nosotros fuimos corregidos de diferentes maneras. Algunas que dolieron muchísimo, otras que vos dices, eso era maltrato, ¿sí? Maltrato de cría, dice de la lucha, ¿sí? Eso es maltrato. Y acá el autor dice: si tú respetabas a tu padre y lo obedecías cuando Él te corregía, ¿por qué no obedecerás a tu Padre Celestial si Él te está corrigiendo para tu bien? Dice, versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Entonces aquí uno dice, bueno, ¿por qué Dios azota? ¿Por qué Dios corrige a aquel que ama? Bueno, porque Dios tiene un fin, y este fin, dice acá el autor, es provechoso. Él nos corrige para algo que es provechoso, algo que es beneficioso, algo que es útil, algo que va a ayudarte mucho. ¿Y qué es lo que me va a ayudar mucho cuando Dios golpea, cuando Dios azota? Dice acá, para que participemos de su santidad. En otra versión dice, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. El propósito de Dios, dentro de la disciplina, el azote, el dolor que provoca, es que tú seas como Él. Dios quiere cambiar el carácter de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos como fruto una vida justa, ordenada y limpia. Y ahí en el versículo 11, el autor da esta gran verdad. Mirá, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando tus papás te disciplinan o te disciplinaban, no estabas pensando, oh Padre, cuánto te amo, gracias por esta disciplina, gracias por este azote. En tu corazón era la peor persona de tu vida. No lo querías volver a ver jamás. ¿Sí? No le voy a volver a llamar Padre. ¿Sí? Estoy enojado con él. Nadie está feliz porque va a ser corregido por su papá. Yo cuando estamos en alguna casa, le digo, Luchi, mire, en la casa hablamos, ya desde ahí empieza el calvario. Sí, empiezan a llorar. Y ellas no traducen disciplina con amor. No entra en nuestro cerebro humano, no pensamos que cuando Dios azota, Él me está amando. El autor dice, Él nos ama. Y es verdad que cuando Dios te azota te va a doler. Pero dice acá, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una persona que es disciplinada, corregida, azotada por Dios, ¿sí?, empieza a vivir de manera ordenada, justa y limpia. ¿Sí? Mi suegra tenía una frase que decía, cuando eran niños mis cuñados y mi esposa, decía, estás medio empolvadita, ¿sí?, te voy a desempolvar. Y hablaba esto de la corrección, ¿no? Y cuando Dios está viendo que tú estás desubicado, que tú estás rompiendo límites, Él te va a azotar. Él te va a disciplinar. Tienes que esperar esto de Dios. Y cuando Dios lo haga, lo hace porque Él te ama. Porque Él quiere que te parezcas a Él. Él quiere que cuando la gente te vea, diga, ¿viste cuando tú ves a un papá y a su hijo? ¿Viste que hay hijos que vos lo ves, vos dices, Él es tu hijo, ¿no es cierto? O Él es tu padre. ¿Cómo te das cuenta? El calco, son igualitos, ¿sí? Yo ahí vi la casa de Lalo, vi a Pablito y dije, el papá, es Lalito, ¿sí? Dios quiere que cuando el mundo te vea, el mundo diga, Él es hijo de Dios. Y esto va a suceder cuando Dios azota. ¿Sabes? Esta es una de las cosas tremendas, porque yo me acuerdo que yo estaba en el micro, y había un niño que estaba, pero, no sé, estaba con la mamá lo tenía y empezó después a querer sacarle la ropa a la mamá. Terrible, gritaba. Y vino una señora y le dijo, toma, mijito, un alfajor. Y le dijo, no quiero. Sí. Todos en el micro estaban así como tensos. Yo creo que el chofer y un poquito más y se chocaba. Sí. Primera cosa, no había un padre ahí. Segunda cosa, yo decía entre mí, ¿cómo me gustaría tener a ese niño y amarlo corrigiéndolo? Para que no irrespete a su mamá de la manera que lo estaba haciendo, porque la estaba insultando y desvistiendo. ¿Y sabes lo que me dije a mí mismo? Él no es mi hijo. ¿Sabes? Hay mucha gente en la iglesia que vive como le da la gana.
Y yo sé que hay gente que está acá que vive como le da la gana. Y sabes, yo te quiero presentar esta verdad, y es esta: si tú vives como te da la gana y no hay azote, ¿sos hijo? Vuelvo a preguntar: si vives como te da la gana y no hay azote, ¿sos hijo? Porque acá dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabes? Hoy dice que veía una frase ahí, que hoy la generación que estamos concibiendo en la sociedad es la generación de cristal. Y dice que es porque los padres son de algodón. Qué extraño eso, ¿no? Claro, porque hoy los padres no corrigen a sus hijos. No hay azote ya no hay disciplina. Ahora los niños gobiernan la casa. El niño llora y el papá toma. El niño llora, el papá lo sube, lo baja. El niño les gobierna la casa. Bueno, ¿sabes qué? Eso no es el amor de un padre. Eso es aborrecer a un hijo. Así que imagínate esto, cuando vos eres papá y vos dices, yo no le haría daño a mi hijo, ¿cómo le voy a dar paleta? ¿Cómo le voy a provocar dolor? No tan chiquito, ¿cómo voy a hacer eso? Ahora imagínate, vos sos creyente, ¿no es cierto? Y Dios te azota. ¿Qué haces? Te enojás con Dios, porque vos piensas que Dios es como vos. Dios no es como vos. Él sí te va a surtir, porque Él es tu Padre, y Él te va a azotar, porque Él no quiere que vivas como te da la gana. Él quiere que tú vivas de manera que cuando la gente vea tu vida, te diga, vos sos hijo de Dios. Y Dios lo va a lograr, escúchame, porque Él es soberano. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta: si vivís como te da la gana y hay azotes y no hay vida de justicia, de orden como resultado, pregúntate si sos hijo. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y al que recibe como hijo, Él lo azota. Él va a traer consecuencias. Y cuando vengan y estés llorando, Dios está ahí diciéndote: yo te amo, por eso te azoto. Porque sos mío, sos mío, sos mío. Y eso debería afirmarnos en el dolor cuando Dios azota. Soy de Él. Me duele, Dios, lo que me estás haciendo, pero soy tuyo y me lo estás demostrando. Hay iglesias que dicen: quiero una manifestación del Espíritu para saber si soy de Él. No. Cuando Dios te azota, sos de Él. Porque si no fueras de Él no te tocaría de esa manera. ¿Sí? Así que Dios es un Padre que corrige, ¿no? Segundo, Dios es un Padre que provee para mis necesidades. Él es un Padre proveedor, corrector, un Padre proveedor. Vamos allá a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Bueno, esta porción acá en la Biblia está contenida dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte. ¿Sí? Jesús le dijo: el reino de los cielos ha venido a vosotros. ¿Sí? Pueden entrar. Pero en este reino se vive de esta manera. Si ustedes quieren pertenecer a este reino, estas son las reglas. Y ahí va a describir todas las reglas que alguien que quiere entrar y ser parte de ese reino debe seguir. Y ahí en el versículo 31 y 32, mira lo que les dice
a los que son parte de ese reino y es una orden. Versículo 31 y 32. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La palabra ahí afanarse, o sea, no os afanéis, es una orden. Y la palabra afanarse tiene que ver con estar preocupado o angustiado. Es correr de un lado para el otro buscando algo con suma urgencia y necesidad. ¿Sí? Es estar como estresado, tensionado. Jesús dice: no se tensionen, no estén afanados, turbados. ¿Sí? Es una orden. ¿Y de qué no deben afanarse, estresarse o turbarse aquellos que son parte de ese reino? Dice: no os afanéis, no se turben, no se estresen por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Eso le estaba diciendo Jesús a esa audiencia. Si son parte de mi reino, bueno, ustedes no tienen que afanarse, no tienen que estar estresados, no tienen que estar preocupados, no tienen que angustiarse. ¿Por qué cosa? Por las cosas más mínimas y básicas de la vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? Las personas, todas las personas trabajamos ¿para qué? Para tener dinero. Y queremos tener dinero porque al tener dinero podemos suplir todas las necesidades cotidianas que tenemos. Y cuando, todos tenemos que ser sinceros en este momento, ¿no? Y cuando no podemos adquirirlas, cuando no tenemos dinero, ¿cómo nos sentimos? Nos estresamos, ¿sí o no? Nos deprimimos, nos enojamos, peleamos y un montón de cosas pasan en nuestro corazón, pasan hacia afuera, porque esto de qué voy a comer, qué voy a vestir, está en nuestros corazones, no solo en los de esa audiencia, sino en las de nosotros. Hay muchos de ustedes que sé que en este momento puede ser que estén muy preocupados por qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo llego a final del mes. A veces a uno le gustaría que el mes solo dure 15 días. Y a veces uno parece que el mes es como una montaña, y el Everest. Cuando decimos 5 fines de semana dura junio, uno dice: no, ¿y ahora cómo llegamos? Eso nos preocupa, eso nos estresa, eso nos angustia. Nuestras emociones están de arriba para abajo. Hiciste un presupuesto, se te rompió el auto. Ahora mis ejemplos vienen sumados con auto, ¿no? Sí. Entonces uno tiene estas cosas, ¿por qué? Porque también tenemos el mismo corazón. ¿Y sabes Jesús por qué les dice que no se preocupen? ¿Sabes por qué Jesús les dice no se angustien, no entren en pánico? ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús? No les dice les van a subir el sueldo. No les dice va a mejorar la economía, se va a reducir la inflación, los romanos les van a cobrar menos impuestos. La respuesta de Jesús tiene que ver con el Padre. La razón por la que ellos no tienen que afanarse tiene que ver con quién es Dios y lo que Él como Dios hace por ser Padre. Dice: vuestro Padre Celestial, mire, lean, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús le dice: no se preocupen, no se alteren, no entren en pánico, porque hay un Padre y este Padre te conoce. Este Padre te conoce tanto, imagínate esto, que ayer escuchábamos en una predicación que incluso conoce cosas que vos ni siquiera conocés de ti mismo. Ningún papá tuyo o mamá tuyo te contó los pelos de la cabeza. Y la Biblia dice que Dios tiene todos tus cabellos contados. Él te conoce como nadie te conoce. El Padre es la razón por la que Jesús le dice: ustedes entren a mi reino y no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir, porque vuestro Padre conoce lo que necesitas.
Ahora, cuando vemos este concepto de que hay un padre que conoce la necesidad, tiene que ver porque él al conocer se va a encargar fielmente de proveer para esas necesidades. Mirá, si tú eres papá, sabes que así funciona. Nunca vas a ver a un niño estresado por qué va a comer, qué va a vestir. ¿O alguna vez viste a un niño estresado así? El niño abre y saca ropa limpia, abre la refrigeradora y viste que los niños piden. Llega un momento que vos como papá dices, ¿acaso crees, Juanito, que yo tengo sembrado un árbol de dinero? ¿Alguna vez dijiste eso? Si ya dijiste eso es porque ya envejecí. ¿Sí? Los niños no se fatigan, no se preocupan por estas cosas que a nosotros nos fatigan emocionalmente, nos carburan mucho. A veces no podemos ni dormir porque no sabemos cómo vamos a llegar. Pero aquí dice Jesús, no se preocupen, tienen un Padre que conoce, Él conoce tus necesidades, Él va a proveer fielmente. Y sabes, Dios es un Padre bueno, y Él es un Padre que conoce realmente cuál es tu necesidad. Yo cuando voy con mis hijas a comprar a la rotonda o a la feria, a mí me da miedo, ¿viste? ¿Sí? No porque se parecen a la mamá. ¿Sí? Ellas van caminando y dicen, papi, quiero esto. Y se lo puedo comprar, ellas comprarían todo. Pero yo le digo, amor, eso no lo necesitas. ¿No lo necesitas? Confía en mí. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos peleamos mucho con Dios. Porque hay cosas que Dios no te quiere dar. Pero si Él es mi Padre, la Biblia dice que Él me va a proveer, pero ¿por qué no me da esto? Porque no lo necesitas. No lo necesitas. Y la pregunta es si vos descansas en ese cuidado de papá. Porque cuando vos orás por provisión en algo y Dios no te lo da, es porque usted no lo necesita. Entonces usted debería dejar de pelear y confiar en el Señor, porque Él es su Padre. Muchos de nosotros, cuando nuestros papás no nos daban algo, ¿qué hacíamos? Mi papá es malo. Pero eso también lo llevamos a la paternidad con respecto a Dios. Él no provee porque Él es malo, Él no provee porque está limitado, Él no provee porque Él no me escucha. No, Él cuando no provee, imagínate, si contó todos los cabellos de tu cabecita, es porque Él te conoce. Y si Él te conoce y no te da, es porque no lo necesitas. ¿Podrías descansar en mí y en mi sabiduría? Te preguntaría a Dios como Padre, y dejarme a mí que yo te cuide como yo veo que vos necesitas y no como tú ves que necesitas. No sé si tu papá fue fiel en proveer de lo que necesitabas. No sé si tu papá era intencional en suplir. No sé si Él se esforzaba para que no te faltara nada. Pero sí debes entender que Dios no es como tu Padre. Él se encargará de suplir. Deja de afanarte, estresarte, no eres huérfano. No estás solo en este mundo. ¿Sabes? Mis papás se divorciaron. Si para mí había un dolor grande, era fin de mes. Porque mi mamá me decía, tienes que llamar a tu papá. Y yo me acuerdo, esas llamadas eran traumáticas. Decía, papá, envíame dinero. Y mamá decía, decile que sos su hijo y el que más se parece a ti. Mi mamá no conocía a Cristo, yo la entiendo, porque ella estaba llevando toda la carga. Ustedes no saben cuántas noches yo lloré diciéndole a Dios, Dios, cuánto me gustaría tener dinero para devolverle a mi mamá todo lo que está gastando. Porque yo tenía que llamar a mi papá una semana, la otra semana y la siguiente, y él se olvidaba y él no depositaba. Y a veces no era porque él no quería, sino que él estaba limitado. Porque sabes que los padres en la tierra no tenemos para darle todo a nuestros hijos. Y tienes que estar bien con eso, porque tú no eres infinito. Y cuando tú no tienes, está bien que tus hijos vean que vos no tenés. Porque al ver que no tienes, ellos pueden ver que hay algo más grande que tu paternidad y es la paternidad de Dios.
Así que está bien. Pero Dios no es como tu Padre. Él no lo es. Tercero, Dios es un Padre que corrige, Dios es un Padre que provee, Dios es un Padre que preserva y rescata. Miramos ahí a Lucas. Lucas 11. Es interesante esta porción porque Jesús, después de que Él termina de orar, uno de sus discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús era un hombre de oración. Él es alguien que se relaciona todo el tiempo con el Padre, y lo veían siempre a Jesús orando. Aún cuando estaba ahí en Capernaum ya había toda la madrugada sanado personas. Dice que después lo fueron a buscar y estaba ahí Jesús. No lo encontraban a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y Jesús estaba orando. Se fue a un lugar solo, desierto, para orar, para buscar al Padre. Que Jesús siempre oró. Oró al comienzo de su ministerio, oró durante su ministerio, al finalizar su ministerio, en medio de la agonía. Él oraba al Padre que le había dado las espaldas, porque había puesto y cargado el pecado de todos nosotros en Él. Él siempre oró al Padre. Y acá Jesús nos enseña cómo debemos orar. Y ahí en el versículo 4, ¿no es cierto?, nos dice, en la última parte, leamos toda la porción, dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús enseña diciéndole: cuando oréis, en el versículo 2, dice: acérquense de esta manera, Padre nuestro. Jesús le estaba diciendo: cuando oren, acérquense pensando en Dios como un Padre. Es muy diferente acercarte al soberano, al infinito, pero cuando te acercas al Padre, Él no deja de ser soberano, Él no deja de ser infinito. Pero esto de llamarle Padre permite que vos puedas entrar a ese santuario donde está el infinito, el soberano, el eterno, el autosuficiente, Jehová de los ejércitos, el infinito en gloria, con toda confianza. Cuando oren, acérquense así: Padre nuestro. ¿Qué le puedo pedir a este Padre? Ahí en el versículo 4 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Sabes si hay algo que los padres hacemos y queremos tanto? Es que a nuestros hijos no les pase nada, ¿no es cierto? Desde que son chiquitos y empiezan a caminar, nosotros ya empezamos a estresarnos porque no queremos que se golpeen, o por ahí cuando el hijo se cae, ¿no es cierto? Después el papá se enoja: ¿por qué lo dejaste ahí?, le dice a la esposa, ¿sí? Y el niño está con un chichón ahí llorando, o lo hizo caer el hermanito, y tú no quieres. O cuando tu hijo ya empieza a crecer, vos lo quieres acompañar a la parada, quieres estar metido en todo porque tú quieres que no le pase nada malo, ¿sí? Son esos padres cuida, ¿no es cierto? Y a veces los hijos decimos: qué padre más cargoso, ¿no? Te manda mensajes, te dice dónde estás, con quién estás, a qué hora venís. Y cuando uno es joven es molesto, ¿no es cierto? Y es porque Dios puso también en nosotros esto que Él tiene, y es el deseo de cuidar, pero Él nos cuida perfectamente. Él sabe de qué cuidarnos correctamente. Él sabe cuál es el verdadero peligro de tu vida. Nosotros los papás vemos peligro en todos lados, ¿no es cierto? En todos lados, pero Dios, Él ve perfectamente y Él sabe cuál es el verdadero peligro. Y Jesús dice: cuando estés en peligro, tú puedes acercarte al Padre y pedirle que te ayude y que te libre de ese peligro, de ese mal.
Y acá dice, y no nos metas en tentación, y aquí surge un conflicto como teológico, ¿no? Porque dice, ¿Dios tienta? ¿Qué significa tentar? Es poner un cebo en una cañita para pescarte y sacarte y hacerte daño, como lo hace un pescador con el pez. Y uno dice, ¿Dios hace eso? Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, la Biblia nos dice en Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es santo. Para que tú puedas tentar a alguien, dentro de ese alguien tiene que haber maldad, algún tipo de maldad. Para, a través de eso externo, que es la tentación, poder sacar esa maldad. Entonces Dios no tiene nada dentro de Él que sea malo, entonces Él no puede ser tentado. Y Santiago dice, Él no puede tentar a nadie. Pero Él dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, el concepto es este. Tú y yo vamos a ser probados por Dios. La prueba viene de Dios. Dios iba a probarnos. Como fue Cristo llevado al desierto, nosotros también, como sus hijos, vamos a ser llevados a los desiertos de la vida, en algún momento, de alguna forma. Dios a su pueblo lo llevó al desierto y lo probó para ver lo que había en su corazón. Dios lo hizo con su pueblo, Dios lo hizo con Jesús, y Dios también lo va a hacer con nosotros. Él sí nos va a probar como sus hijos. Pero cuando Dios prueba el corazón del creyente, de aquellos que son sus hijos, siempre va a aparecer el tentador. Y nosotros tenemos tres enemigos. Tenemos la carne, nosotros, el mundo y Satanás. Y cuando tú estás siendo probado por el Señor, hay un peligro, y es el peligro a que al ver a Dios en esa prueba que estás viviendo de mala forma, tú puedas responder pecaminosamente cayendo en pecado. Que puede ser dejándote gobernar por un temor pecaminoso, pensando pecaminosamente, actuando pecaminosamente o tomando decisiones pecaminosas. Un ejemplo hermoso de este es lo que le pasó a José. Dios llevó a José a Egipto. Él tenía un plan para con José. Era una prueba para su vida, pero apareció ahí una tentación, y era la esposa de Potifar. Y ella insistía todo el tiempo en estar con él. Y en un momento él, ¿qué hizo en medio de esa tentación? Porque ella lo agarró y le dijo, acuéstate conmigo. Y él salió huyendo. ¿Quién libró a José de la tentación? Fue Dios. Fue Dios. Todos los que estamos acá tenemos un Padre, y ese Padre puede que nos esté probando hoy en este momento. No sé cuál sea la prueba de tu vida, o no sé cuál sea hoy el peligro de tu vida. Y sabes que el peligro más grande de tu vida eres tú mismo. Muchos de nosotros nos encanta echarle la culpa a Satanás. Y después empezamos a hablar de las personas alrededor, ¿no? Culpamos a la mujer que nos dio Dios, a los hijos que nos dio Dios, al trabajo que nos dio Dios, al jefe que nos dio Dios. El mayor peligro de tu alma, de tu vida entera, está en ti mismo. Tú eres tu mayor peligro. Y Dios va a buscar como Padre estar ahí para librarte de aquel peligro que eres tú mismo. Y no solamente de los peligros internos, sino de los peligros externos. Cuando aparece el enemigo y busca tentarte, cuando aparece el mundo y busca enredarte para empezar a deslizarte y apartarte de Dios, ahí es donde Dios te dice, ven a mí, al Padre eterno de los cielos, y pídeme que te libre. Pídeme que te libre. Y Él va a librar, porque Él es un Padre. Sabes, es hermosa la paternidad porque te ayuda a ver conceptos de Dios, ¿sí? Cuando tu hijo grita, vos inmediatamente dejas de hacer lo que estás haciendo y corres al grito de tu hijo, porque vos sos un papá. Cuando tú gritas, cuando estás en peligros, sabes que hay un Padre que está allí para socorrerte, para librarte, para rescatarte, porque Él es un Padre.
Y Él es un Padre perfecto. No puedo pensar en cómo un ser humano podría hacer esto. Porque va a llegar un momento en que tus hijos sean muy grandes y ya no vas a poder rescatarlos. Ya no vas a poder librarlos. Ya no vas a poder controlar. Y te da miedo. Yo tengo miedo, como tú lo tienes. Pero qué hermoso saber que tenemos la misión como padres esta. Dios, yo quiero que mi hijo conozca a un padre que lo va a poder cuidar más allá de lo que pase conmigo. Porque yo soy como padre limitado. La oración más grande de un padre debería ser que mis hijos conozcan al Padre. El mayor desafío de un padre debe ser que mis hijos logren ver algo del Padre del cielo en mí para que deseen a ese Padre del cielo. Muchos de nuestros hijos no quieren saber del cielo, de aquel Padre, porque tú como papá has desfigurado la imagen de Dios de muchas maneras. Porque en lo más profundo tú tampoco conoces al Padre. Porque si tan solo le conocieras, entonces tu corazón se derretiría por ese Padre y lo imitaría. ¿Qué pasaba cuando te metías en problemas o había problemas o peligros? ¿Era tu Padre quien salía en defensa tuya? ¿Él era quien te asistía para evitar que te perjudiquen? Puede que no hayas tenido este tipo de Padre, pero Dios no es así. Él tiene el poder para librarte de peligros y sostenerte en medio de las situaciones problemáticas porque eres su hijo. O sea, a mí me encantan mis hijas porque la Mile es re princesa guerrera. Sí. Y cuando la Luchi le hace algo, la Mile es como ¡guacha! Sí. Y yo obviamente la corrijo a la Mile y le digo, Mile, ¿por qué no vienes a mí? Pero mi hermana me dijo esto, pero mi hermana me hizo, pero escúchame, ¿por qué no vienes a mí? Si yo soy tu padre, yo te puedo ayudar, ven a mí, yo te puedo rescatar, pedime a mí, pedime a mí. Queridos hombres, cuando tú le pides a Dios ayuda, es porque has entendido que el orgullo mata. Y la humildad te lleva a conocer al Dios que nunca has conocido, porque Él es papá. Y esa mochila que cargas en tus espaldas, Dios te está diciendo, pero dámela. ¿Por qué no me la das? ¿Por qué piensas que depende de ti? Si yo soy el que te puedo rescatar. Yo soy Dios. Soy infinito. Soy magnífico. Soy invencible. Dios es un Padre que nos libra de todo mal. Y por último, Dios es un Padre. Mira, corrige, provee, rescata, preserva, nos guarda de peligros. Dios es un Padre que consuela. Hay tanto para aprender de Dios, pero por el tiempo podemos ver estas 4 características. Vamos ahí a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, él dice, Dios tiene que ser alabado en gran manera. Él tiene que ser elogiado de la forma más suprema que puede ser. Y es una orden. Dios debe ser bendito. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo dice, Dios tiene que ser bendito porque Él es un Padre de misericordias y de toda consolación, porque Él consuela. Sea Dios bendito el Padre, porque es un Padre que consuela. Sabes, en algunos países hay empresas que ofrecen el servicio de adecuar tu casa completamente para que tus hijos no sufran ningún accidente. ¿Sabías que hay empresas que se dedican a eso? Obviamente esto es carísimo, pero para muchos padres es una inversión, porque no quieren que sus hijos lloren o sufran. ¿Sabes? Cuando uno dice, qué bueno esos padres, ¿no? Imaginan un montón de dinero para adecuar su casa, para que sus hijos no se lastimen y nunca lloren. Nunca tengan que ver lágrimas salir de sus ojos. Nunca sus hijos experimenten dolor en ninguna forma. Y ¿sabes? Me puse a pensar en que Dios es nuestro Padre y Él ha querido que como Padre vivamos en un barrio bien difícil. Y no es La Matanza, sino este mundo y esta vida. Estamos viviendo como un Padre en un barrio bien peligroso llamado mundo. Jesús dijo, en el mundo hallaremos aflicciones. El mundo y la vida es una zona de guerra y de mucho dolor. Imagínate estar en esa guerra, en ese barrio sin un papá. Te morís. Por eso Dios ofrece al hombre un Padre y Él se ofrece. Como esta vida y este mundo tienen mucho dolor, Dios se dice, no te preocupes, yo soy el Padre de consolación. El sufrimiento es inevitable. Va a venir. El sufrimiento va a venir a tu vida. En alguna forma, en algún molde, color o peso, el sufrimiento va a venir. Dios no va a acomodar el mundo, la vida, para que no te lastimes o no te duela. Dios no va a acomodar la vida, escucha bien, para que no te duela, para que no haya sufrimiento. El mundo te va a producir, la vida te va a producir mucho dolor, porque el mundo está bajo una maldición que por supuesto un día terminará. Pero ¿qué sucede hasta que termine? ¿Qué hacemos cuando la vida lastima, duele, cansa o decepciona? Porque va a llegar. Es más, puede ser que ya haya llegado hoy a tu vida, que ya estés pasando por tribulaciones. Aquí el apóstol Pablo dice, el cual nos consuela. Bueno, la palabra consolar tiene que ver con aliviar el dolor o el sufrimiento, y dice acá que Dios está consolando en todas nuestras tribulaciones. Dios no está solamente en aquellas cosas que vos te duelen un poquito. Está en todo tipo de dolor, todo tipo de estrés, todo tipo de angustia, todo tipo de sufrimiento. Y Pablo dice que ahí Él está trayendo consuelo. ¿Qué significa la palabra consuelo? Bueno, la palabra consuelo tiene que ver con aliviar el dolor. Dios es el Padre que alivia el dolor en medio de tu dolor y sufrimiento. Ese es el Padre. Dios trae consuelo en todo lo doloroso que vivimos. El consuelo de Dios no significa que Él quite el dolor o nuestro sufrimiento. Eso no significa, y tienes que entenderlo muy bien. El consuelo de Dios no significa que Dios quite el objeto de lo que te está produciendo dolor. Eso no es el consuelo de Dios. ¿Qué es el consuelo de Dios? Bueno, el consuelo de Dios tiene que ver con su presencia y su palabra en medio del dolor para abrazarnos. Ese es el consuelo de Dios. Su presencia, su palabra en medio de nuestro dolor para traer alivio. Cuando tu hijo se cae y llora,
El consuelo no va a venir cuando le expliques por qué le duele o por qué sucedió lo que le sucedió. Cuando tu hijo se cae, vos no le explicás por qué sucedió lo que le sucedió. El consuelo no va a venir cuando vos le digas a la mesa, mesa mala, y empieces a patear la mesa, hijo, mesa mala, te golpeó la mesa. Porque muchos padres hacemos eso. Que Dios te consuele no significa, sino cuando tú tomas a tu hijo, y esa es la ilustración, cuando tu hijo está llorando, cuando tu hijo está conmovido, asustado, angustiado, tu hijo solo necesita escuchar tu voz y sentir tu calor, tu presencia. No va a cambiar la herida, no va a cambiar lo que está viviendo, pero va a poder soportarlo, porque la presencia de Dios y su palabra traen alivio al alma humana. El apóstol Pablo entendía tan bien esto de la paternidad de Dios, que cuando estaba ahí en la cárcel dice, todos me han abandonado, pero el Señor me dio fuerzas, pero Él estuvo a mi lado. Él no quita el sufrimiento, Él no quita el dolor. ¿Podemos orar por eso? Sí, pero el consuelo que da Dios es que en medio de tu dolor, de tu tribulación, tú puedas experimentar su abrazo y la sanidad de sus palabras en medio de tu dolor, para traer sosiego y calma a tu alma angustiada. Cuando lloraste, ¿tu papá te consoló? Cuando la vida es insoportable, ¿tu papá ha aparecido para abrazarte? Cuando te duele lo que estás viviendo, ¿Él vino a visitarte para hacerte saber que no estás solo en medio de tu dolor? ¿Sabes cuántas veces yo me imaginé a mi papá abrazándome cuando yo estaba llorando en la cama? A veces me imagino que se sentirá que eso suceda. Dios no es como tu padre. Dios no es como tu padre. ¿Sabes cuántas veces imagínate, es loco esto, porque yo le contaba a mi esposa, que yo decía, ¿por qué no me tocó un padre como aquel? ¿Por qué mi padre no es como esta persona? Y yo a veces estaba tan enojado con Dios, porque decía, Dios, ¿por qué permitiste que mi papá se divorciara? ¿Por qué no me diste un padre? ¿Por qué cuando iba al parque estaban los niños con su papá jugando a la pelota y yo no tenía ninguno, ni a mi mamá conmigo al lado? Y no le estoy diciendo para sentir pena y lástima de mí, es porque mi corazón anhelaba un padre. Y muchas semanas estaba en silencio con Dios, le había hecho la ley del hielo a Dios, porque Él no me había dado un padre. Y ¿sabes qué? Lo más terrible de todo esto es que cuando Dios quiso ser tu padre, Él tuvo que abandonar a su propio hijo. Imagínate Dios, el Eterno, dándole las espaldas a su hijo, quien nunca le deshonró, para no dártelas a ti, sino para que cuando te vea de frente, no veas el juicio, sino veas el corazón de un padre llamándote a venir a casa. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Padre, y Cristo vino porque Él quiere que tengas lo que llena y deleita, y es la relación que Él tiene también con su Padre. Él también quiere la misma. Jesús vino para darte al Padre que siempre soñaste, y el Padre está aquí y te llama. Hay una canción que quería cantar a capela, obviamente, porque yo siempre quise un padre y siempre comparé a mi padre con otros padres y siempre deseé y codicié el padre de otros. Lastimosamente le decía a Dios, perdóname, porque en lugar de ver al padre que eres tú,
estaba mirando las maquetas. Pero tú eres el Padre real. Porque mirad, Dios creó la vida para que existiera la familia. Pero la familia es solo una ilustración para que cuando Él nos diga yo soy un padre, tú puedas entender de qué se trata ese concepto. Esta canción se llama El Padre que siempre soñé. Señor, qué hermoso, Señor. Señor, mi alma te alaba y te bendice, porque eres mi Padre. Mi Padre Santo, autosuficiente, eterno, infinito, soberano, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande misericordia, Señor. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, porque podemos decir que es nuestro feliz día. Feliz día para la raza humana, Señor. Feliz día para hombres, para mujeres, para niños. Señor, gracias porque eres un Padre, Señor. Gracias, Señor, por Jesús. Bendito sea, Señor. Soberano, inmortal, eterno, glorioso. Padre, gracias, Señor, por Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres el Padre que siempre soñaré, el Padre que deseamos tanto y al cual tenemos acceso, Señor, por tu pura gracia a través de Jesús. Gracias, porque tú eres lo que yo siempre buscaba, Señor. Y te ruego, Padre, que puedas marcar nuestra vida y nuestro corazón con estas verdades para que podamos amarte, Señor. Perdónanos, porque no tenemos un concepto correcto de ti, Señor. Es tan pequeño lo que pensamos de ti, Señor, que por eso vivimos así, como huérfanos, en rebeldía, amargados, como si no tuviéramos un Padre. Señor, mi alma te pide perdón. Ten misericordia de todos los que estamos acá en esta iglesia. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro Padre eterno. Eres precioso, Dios. Nuestra alma te alaba hoy. Nuestra alma te agradece por ser nuestro papá. Bendito Dios es tu nombre. Gracias por tu Espíritu. Gracias por el Hijo. Gracias, bendito Dios Trino, por estar acá. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ¿cómo te conoceríamos sin ella? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Dios. Amén.